estamos grabando. Pues como os decía, bienvenidos a todos en esta tercera sesión del ciclo. Nos acompaña, como siempre, Mar Bustos. He visto más o menos que sois casi todos seguidores ya del ciclo. Creo que veo por aquí alguna persona nueva, pues bienvenidos si es así. Mar nos va a presentar hoy la tercera sesión. Seguramente que Mar, si os habéis incorporado hoy nuevos, nos hará un breve resumen de las dos sesiones anteriores, pero no os preocupéis porque están subidas a nuestro canal de YouTube, con lo cual vais a poder visualizarlas cuando queráis entrando, y vais a poder verlas y disfrutar de ellas. Mar, nos queda una sesión más, que es el próximo jueves, así que nada, yo te doy paso y como siempre, pues recordarles a todos los asistentes que ahora mismo tenemos todos los micrófonos cerrados, pero que bueno, pues nos pueden hacer llegar, si sobre la presentación hay dudas o consultas, a través del chat las pueden ir anotando. Yo tomaré además perfecta nota de ellas y luego las comentaremos. Y también como somos pocos, al final podemos abrir los micrófonos y hacer las preguntas también directamente a Mar si os apetece participar directamente de la sesión. Como digo, Mar, yo ya te doy la palabra y te escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más. Pues muchas gracias, Maribal. Muy buenos días para todas las personas y de nuevo bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión de este ciclo Estrés Laboral Post-COVID. Como bien decía Maribal, esta es la tercera sesión, con lo cual antes ya hemos hablado de algunas cositas, principalmente, bueno, ves, otra vez no me funciona la presentación, ahora sí. Entonces os voy a recordar un poquito qué es lo que hemos hecho en las sesiones anteriores. En la sesión 1 hablamos de la justificación de este tema y os presenté el tema y también me presenté yo para que conocierais por qué estoy aquí contándoos y hablando sobre estrés laboral. En la sesión 2 hicimos un conocimiento y reconocimiento de lo que es el estrés, la ansiedad y de mirarnos un poquito y reconocer esos síntomas o esos efectos en nosotras y en nosotros mismos, que a veces el darnos cuenta es lo que es el primer paso para llevarnos a poder a lo mejor paliarlos si ya los estamos sufriendo o, como sería lo ideal, prevenirlos tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Porque, como también os comenté anteriormente, lo que ocurre en una de las áreas de nuestra vida afecta al resto de nuestras áreas. Y en esta sesión 3 en la que estamos hoy vamos a hablar en concreto del estrés en la vida laboral. Igual que os avisé en la sesión anterior, os aviso en esta también. Hay mucho que hablar porque estoy reduciendo en estas 4 sesiones lo que sería un curso completo que puedo dedicarle incluso 3 meses. Entonces, hoy quizás también sea un poquito denso y va a haber muchos conceptos, muchas ideas y mucho texto y muchas cosas en las que pensar. Pero intentaré que sea lo más suave posible, que pasen las diapositivas lo más rápido y que podáis leerlas después tranquilamente y sobre todo que si tenéis alguna duda, como os invitaba también Maribal al principio, o queréis alguna aclaración, que lo escribáis en el chat y lo vamos contestando. Seguramente al final también os pediré alguna intervención y si queréis ir diciendo algo mientras, pues genial. Y en la próxima sesión es donde vamos a hablar ya de las herramientas útiles para reducir estos niveles de estrés laboral que nos afectan en el resto de las áreas de nuestra vida. Así que la semana pasada hablamos del estrés, de la ansiedad, de los síntomas, de las consecuencias, de los mitos. Aquí insisto mucho, pero es importante que nos demos cuenta de que a veces, tanto los medios de comunicación como entre nuestras conversaciones con amigos, con compañeras, con compañeros, existen ciertas creencias erróneas que hacen que
o no prevengamos adecuadamente el estrés laboral o no lo tratemos cuando realmente lo estamos sufriendo. Así que esa parte también creo que es importante que la tengáis siempre en cuenta. Y por supuesto que siempre hay una oportunidad después de cualquier situación en nuestra vida. Y este estrés laboral también es una oportunidad, y os hablaba de aprovechar este estrés positivo, el eustrés. Y bueno, cómo no, os hacía algunas recomendaciones. Siempre basándome en la idea de que es importante que tengamos en cuenta que el estrés nos acompaña, que es nuestra responsabilidad aprender a gestionarlo para nuestro bienestar, para el de nuestro entorno y para que nuestro trabajo, nuestra producción, nuestra reproducción y nuestra vida diaria sea lo más agradable y que tengamos una vida de verdad plena y de bienestar. Os recuerdo que la primera recomendación era: escucha tu cuerpo, porque tu cuerpo es sincero, es tu mensajero y siempre te va a decir lo que te pasa. La mayoría de los síntomas los vamos a reconocer en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo muchas veces nos avisa pero ni nos damos cuenta. Escuchar nuestro cuerpo es una actividad esencial en la que debemos pararnos de vez en cuando, incluso varias veces al día, y cuando el cuerpo nos habla es importante hacerle caso, porque muchas veces nos olvidamos, lo dejamos a un lado y no le damos importancia. Y tu cuerpo va a ser el primer mensajero de lo que te está pasando o incluso de lo que te puede pasar, porque previene a veces ciertas situaciones. Y la segunda recomendación era que siempre recordéis que cada una de las personas que estamos aquí somos únicas, singulares e irrepetibles. Y también hacer hincapié que para mí, para el método Un Mar de Terapias con el que yo trabajo, desde mi experiencia personal y profesional, las organizaciones, igual que así lo nombra la sociología, incluso la antropología, también son seres únicos, singulares e irrepetibles. Y eso es algo que si eres directivo, si eres jefe de equipo, o si estás trabajando con un grupo de personas, aunque no sea tu equipo de una forma permanente, ten en cuenta que en ese momento y ese equipo con el que tú estás trabajando es único, singular e irrepetible, y que sus capacidades y los dones y talentos y la sinergia que puede ocurrir en ese equipo ahora mismo es algo que ocurre aquí y ahora. Si lo sabes aprovechar, va a ser mucho más sinérgico y mucho más productivo que si no te fijas en esa singularidad. Eso es algo esencial a la hora de liderar un equipo de trabajo. Y hoy, la tercera recomendación, ya que hoy vamos a hablar de estos factores que nos influyen especialmente ahora después de esta época de confinamiento, es que observes dónde estabas antes del confinamiento y dónde estás ahora. Cuando me refiero a este dónde estabas, en qué situación te encontrabas, me refiero al estado emocional, al tuyo y al de tu equipo de trabajo. Porque seguramente ha habido cambios, seguramente ha habido otras cosas que permanecen, y es importante para situarnos y poder afrontar o prevenir esos niveles de estrés laboral, saber dónde estamos y de dónde venimos, saber realmente en qué nos ha afectado, qué nos ha añadido y qué nos ha quitado. Eso es algo que también, si eres directivo, si diriges un equipo, o incluso las personas que trabajáis en recursos humanos, que además sois una de las partes de la empresa que más estrés padece, es importante hacer esta reflexión, pararse y mirar, observar atentamente dónde estábamos antes del confinamiento y dónde estamos ahora, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué tenemos de nuevo y qué nos ha aportado sobre todo. El propósito de esta tercera sesión es un propósito amplio, pero se centra en el estrés laboral. Por eso el primer propósito es que reconozcamos, como veis yo siempre hablo de reconocer, porque conocer y tener conocimiento de lo que estamos viviendo es importante, pero sobre todo reconocer cómo nos afecta en nosotras mismas, en las personas, y cómo nos afecta en nuestro equipo, cómo nos afecta en nuestra comunicación, en nuestro modo de trabajo, en nuestro funcionamiento, qué mecanismos están siendo también afectados por ello, y así reconocemos los factores que están influyendo en nuestro puesto de trabajo.
Vamos a reconocer también lo que es y si tenemos en nuestro entorno o incluso en nosotras mismas este síndrome de burnout y lo que es el acoso laboral o mobbing y si podemos reconocerlo también en nuestro equipo de trabajo. Este propósito está enfocado principalmente a los trabajadores y trabajadoras, pero mucho más allá a los líderes de los equipos, a los coordinadores, a los directivos, a las personas que estamos trabajando y que dirigimos o hacemos que funcione un grupo, porque un líder es una persona que tiene una visión, que sabe que ese grupo, ese equipo de trabajo puede lograr ciertos objetivos que se los plantea y que trabaja y proyecta de una forma sistematizada y bien organizada esos objetivos, cómo conseguirlos. Y por tanto es muy importante que conozcáis, si estáis en este caso, estos fenómenos como el síndrome del quemado o el mobbing, el acoso laboral. Y recuerdo que es mobbing, no moving, porque luego nos confundimos a veces cuando oímos por ahí esa palabra y si estamos en un entorno en el que vamos a utilizar el idioma inglés, en el lenguaje inglés, el moving es algo totalmente diferente. Puede ser desde estar moviéndose hasta mudarse de casa. Con lo cual, acordaros de que si trabajáis en entornos internacionales, la palabra adecuada es moving, ¿vale? También el propósito de esta sesión es sensibilizar ante la necesidad de darnos cuenta de estos fenómenos para la prevención y porque si queremos conseguir esos resultados tenemos que conocer en qué situación está nuestro equipo ahora mismo, en qué situación estamos y si esto nos está afectando de alguna manera. Así que en esta sesión 3 vamos a hablar de los factores que influyen en los niveles de estrés laboral, los factores habituales que casi todos conocemos, el burnout, el mobbing, las consecuencias de vivir estas situaciones y cuáles son en la actualidad, cuando hablo de la actualidad me refiero precisamente a esta situación post-COVID, estos estresores añadidos y la vuelta al trabajo presencial o incluso media, ¿no? Hay veces que pasamos unos días de forma presencial, otros días de forma telemática, hemos ido añadiendo estos cambios poco a poco y sí que esto es algo que ahora nos preocupa un poco más, como por ejemplo hablábamos al principio cuando empezábamos en este encuentro de la situación de cerrar el semestre, las vacaciones, bueno. Pues esto hablaremos también más adelante. Así que vamos a pasar a los factores que influyen habitualmente en los niveles de estrés laboral. En primer lugar, el ambiente, la tarea, las características individuales y las características de la organización. Vamos a ver, estos factores son los factores, digamos que generales, pero luego tenemos que desmenuzarlos. Son muchísimos. Como os decía antes, esto podríamos desarrollarlo durante un curso de 3 meses y también sería intensísimo, así que el reducirlo aquí en 4 sesiones y en 4 webinarios es bastante difícil, pero creo que va a quedar una idea muy clara de cuáles son estos factores y cuáles son esos pequeños detalles de cada uno de ellos que realmente nos afectan y que favorecen un estado emocional de insatisfacción en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si recordáis, os decía en las sesiones anteriores que estos altos niveles de estrés son la antesala de otros trastornos como la ansiedad o como la depresión y que se centran en un estado de insatisfacción. Cuando tienes ese estado de insatisfacción, ahí es cuando te das cuenta de que tus niveles de estrés están altos y para mí este estado emocional de insatisfacción es el que determina más concretamente que los niveles de estrés están demasiado altos y que falta una gestión adecuada de estos mismos. Así que ahora vamos a ver los factores ambientales. Seguramente os van a sonar. Si queréis ir añadiendo alguno que se os ocurra en el chat, yo lo estoy viendo también. Ya sabéis que podéis enviar a todos o podéis enviar en privado. Si queréis enviar también alguno en privado, lo veré igualmente. Y recordaros que cuando esto se graba, el chat no se queda ahí. Es totalmente confidencial, ¿vale? Eso tenedlo también en cuenta siempre, por favor. Así que dentro de estos factores ambientales, ay, perdón, que me van a saltar primero las consecuencias. Bueno, vamos a ver, está la contaminación.
Esto de la contaminación acústica es algo que conocemos desde hace poco, pero que es importantísimo. Yo recuerdo una época que estuve trabajando en el aeropuerto, por ejemplo, y la contaminación acústica en el aeropuerto es algo bestial. Había muchísima gente, pero muchísima, sobre todo personas que llevaban trabajando ahí bastantes años, que tenían hipoacusia y que tenían una pérdida de audición tremenda, unas dificultades de comunicación enormes porque tienes que hablar por gestos, con lo cual esta contaminación acústica puede producir también muchas otras consecuencias, como los errores en el trabajo, por ejemplo, que es algo bastante común cuando hay niveles altos de estrés, porque la comunicación se hace bastante complicada. La contaminación ambiental me refiero a que el aire que respiras está siendo un aire poco puro. Esto es algo que, por ejemplo, las personas que trabajan en ambientes industriales pues lo notan mucho, pero también las personas que trabajan en una oficina donde el aire acondicionado está puesto constantemente y donde lo que estás respirando es un aire que va dando vueltas y que no se ventila lo suficiente, algo que ahora es bastante recomendable. La iluminación también es un factor ambiental a tener muy en cuenta. El estar durante muchas horas con luz artificial afecta muchísimo a la pérdida de visión, pero también te causa cefaleas. Yo estuve durante bastantes años, creo que os comenté al principio que yo he sufrido altos niveles de estrés durante bastantes años en mi vida. Cuando yo llegaba a la oficina era todavía de noche, esto durante la mayoría de los meses del año, y cuando salía de la oficina era otra vez de noche. Como comía allí dentro de la empresa, también comía con luz artificial, con lo cual estaba muchísimas horas al día que la vista no podía trabajar esa vista a largo plazo, que no podía ver, no utilizaba mis ojos con una visión larga, con lo cual perdí un montón de visión y eso se nota muchísimo. Luego también se nota muchísimo en la cabeza, ¿no? Te duele la cabeza. Hay muchas veces muchas personas que llegan con migrañas y es precisamente porque esta falta de iluminación y de claridad les afecta mucho a cómo luego nuestro cerebro interpreta las imágenes. Hace un sobreesfuerzo, es una sobreestimulación sensorial que cuesta muchísima energía y que se traduce en cefaleas y en migrañas. La temperatura. A veces el que tengas frío, tengas calor, el que estés en un ambiente, por ejemplo, las personas que trabajan en un matadero o en sitios donde se trabaja con muchas zonas de baja temperatura, como congeladores, tienen que cambiar de temperatura constantemente. Esto en nuestro organismo produce una tensión tremenda, porque a nuestro cuerpo no le da tiempo a pasar de un tono muscular a otro de una forma relajada y de una forma, digamos que natural, con lo cual al tener que pasar de una temperatura a otra de forma tan rápida se producen tensiones que incluso hay veces que produce contracturas o puede producir incluso otro tipo de situaciones y de enfermedades más complicadas como son cardiovasculares, por ejemplo, incluso ictus o otro tipo de trombos que, como la sangre en el tiempo suficiente para calentarse y fluir o para enfriarse y fluir de una forma determinada, eso nos produce efectos que pueden ser bastante nocivos. Luego tenemos los factores relacionados con la tarea. Quizás aquí vais a ver relación también con otros aspectos, pero yo los he dividido en estos aspectos muy concretos para que podamos diferenciarlos más claramente y luego podamos encontrar esos factores en este propósito de reconocerlos en nuestro trabajo, en nosotras mismas, en nuestro equipo. La carga mental, bueno, esto es algo de lo que se habla mucho desde el siglo pasado. Ahora incluso se ha aumentado. Pero la carga mental tiene mucho que ver con la informatización del puesto de trabajo, porque hay trabajos que, aunque son trabajos físicos,
también ahora tienen que informatizarse para que el proceso de ese trabajo quede clarificado y quede anotado. Unos sistemas que a veces son unos procesos burocráticos bastante largos y duplicados, ¿no? Supongo que os ha pasado, por ejemplo, de ir a la administración, por ejemplo, al ayuntamiento o a cualquier otra oficina de la administración, a hacer cualquier papel, a realizar cualquier proceso administrativo que en principio podría ser sencillo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me empadroné aquí en Alcalá de Henares. Y bueno, la persona, el administrativo que me hizo el empadronamiento, tuvo que pasar por varios procesos repetidos hasta que eso se grabó, como ella me decía, es que lo tengo que grabar 3 veces, hasta que eso se grabó y se pudo hacer efectivo. Entonces, esto a veces es algo que ralentiza mucho el proceso, que tenemos esa sensación de que nos quita tiempo de lo que realmente es la función de nuestro trabajo. A veces incluso no tenemos la tecnología suficiente o los programas son complejos, acordándome, por ejemplo, también de este mismo caso, pues habían cambiado recientemente el programa que se utilizaba, con lo cual todas las personas que trabajaban allí estaban con un alto nivel de confusión y preguntándose entre ellas, oye, María, ¿y esto, cuando pasa esto, cómo se puede solucionar? Y luego, claro, otra cosa que me comentaba también esta persona era que tenían una gran falta de formación, porque al cambiar ese programa tampoco habían tenido el suficiente tiempo para conocerlo, para aprender cómo funcionaba. En fin, esto es un ejemplo, pero creo que os sonará también. Otro de los factores relacionados con la tarea es la presión del tiempo, o sea, el sentirnos presionadas porque esto lo quiero para ya, para antes de ayer, esto tenía que estar hecho ya. Esa presión que ejerce en el trabajador, ejerce en el equipo, incluso en el departamento, una sensación de incapacidad. Y esos mensajes de incapacidad o de dificultad cuando te toca hacer una tarea nueva y la persona que viene y te encomienda esta tarea, el mensaje que ya te da es, yo no sé si esto va a salir, pero bueno, inténtalo. Ese inténtalo ya hace sentirte como que hay una incapacidad, como que hay una dificultad añadida a la tarea que estás haciendo, y empezar ya con esos mensajes es algo que también va a hacer mucho más difícil la tarea y que va a elevar el nivel de estrés con el que la vas a llevar a cabo. Esto también especialmente para líderes y directivos. Así que, ¿qué consecuencias tienen estos factores relacionados con la tarea? Estos factores relacionados con la tarea tienen consecuencias directas en nuestras sensaciones, en esa sensación de que, yo es que no tengo recursos para afrontar esto que me han encomendado. No soy capaz de desarrollar esta función que yo he desarrollado hasta ahora con eficacia, pero que ahora no sé si va a ser efectivo todo esto que estoy haciendo. No hay manera de ajustar el tiempo, la calidad del producto, el resultado que quiero conseguir, cuándo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué tengo que hacer. Tengo la sensación de que me equivoco constantemente, este error del que os hablaba antes. Luego tenemos los factores relacionados con las características individuales. No sé si queréis contarme algo mientras, no veo que me contéis nada, pero me gustaría que si veis alguna otra característica que se os ocurra, me la contéis, y sobre todo si os sentís identificadas o identificados con lo que estoy contando. Si veis que realmente esto os pasa o antes os ha pasado en algún otro momento. Así que hacedmelo saber, por favor, por el chat. Bueno, las características individuales. Esto es algo que a veces ciertos líderes, a veces en algunos departamentos, yo me encuentro a personas bueno, que parece que trabajan con el equipo como si fuera un ente que no está formado por personas. Y eso es un gran error, porque los niveles de estrés que va a tener el equipo de trabajo es una suma de los niveles de estrés que tienen las personas que trabajan en ese equipo. Entonces, cuanto más conozcamos las características individuales de las personas con las que trabajamos, mucho más vamos a poder determinar las características
individuales que tiene nuestro equipo, esas capacidades y esos recursos con los que podemos contar para que podamos utilizarlos de manera mucho más sinérgica y que podamos tener un equipo motivado, un equipo enfocado a los resultados y enfocado a los objetivos que realmente queremos conseguir. Sobre todo que tengamos un equipo cohesionado dentro de nuestro departamento, pero también que aporte todo lo que pueda aportar al resto de la organización. Porque si nuestro equipo está cohesionado, funciona bien, pero hay otro departamento que no funciona bien, ahí ya hay una disfunción, un desequilibrio dentro de la organización que también tenemos que tratar. Estas características individuales, permitidme que voy a beber un poquito. Sí, me están diciendo que cuando se incorporan nuevas metodologías y tecnologías, genera caos. Sí, efectivamente, el hábito de trabajo cambia y siempre que hay un cambio, pues esto nos genera diferentes sentimientos. Sí, pues sí, yo también me siento muy identificada con todo esto porque lo he vivido y a veces incluso como autónoma profesional también nos pasa esto, que tenemos que introducir, como nos está pasando ahora, este tipo de enseñanza online, por ejemplo, y esto también nos cuesta. Bueno, pues en cuanto a estas características individuales, los patrones de conducta son muy importantes porque dentro de estos patrones de conducta están nuestras creencias, nuestro tipo de crianza. Igual esto a lo mejor os suena un poco raro, ¿no? Pero es muy importante y va a afectar en el resto de nuestra vida. Ya sabéis que yo vengo desde la intervención social, soy educadora social y profesora de intervención sociocomunitaria y para mí es esencial el conocernos y el saber de dónde venimos, como os decía al principio. El saber cuáles nuestras creencias, nuestros tipos de crianza, nuestro nivel educativo, la actitud que tenemos ante la vida, lo que nos han enseñado y lo que hemos desarrollado en esa conducta ante la vida, los hábitos y los comportamientos que tenemos en nuestras relaciones sociales, nuestra capacidad de expresión emocional. Aquí podríamos hablar de algo, pero que sería para otro webinario completo y para un curso también mucho más completo, que es el género. Dentro de las diferencias que existen en los niveles de estrés, el género también es bastante característico, pero yo no he querido incluirlo aquí porque he querido incluir las características más generales. Ya os digo que es bastante diferente cómo lo vivimos las mujeres a cómo lo viven los hombres, pero esto lo dejaremos para otro momento y para otro webinario muchísimo más completo más adelante, porque requiere bastante atención. También es importante nuestra capacidad de expresión emocional. Aquí también hay una diferencia de género tremenda. Las mujeres estamos más acostumbradas y somos mucho más abiertas a expresar nuestras emociones. Los hombres, por esta construcción de género que tenemos en nuestra sociedad, siguen pensando que tenemos que ser duros, que tenemos que estar ahí al pie del cañón hasta el final y que no debemos mostrar nuestras emociones porque eso es una debilidad. Con lo cual ahí también esta capacidad de expresión emocional nos va a hacer gestionar mejor o gestionar con más dificultad este estrés laboral. Y por supuesto la capacidad comunicativa, la comunicación hacia adentro, hacia nuestro interior, con nosotras mismas, nuestro autoconocimiento y la capacidad de comunicación en un equipo de trabajo, no solamente la capacidad dentro del equipo, sino también dentro de la jerarquía que existe en la organización. Es esencial para que estos niveles de estrés aumenten o bajen. Como os decía, el nivel de autoconocimiento, de autocontrol y de automotivación es esencial. Y este nivel de autoconocimiento, de autocontrol y de automotivación es algo que dentro del líder del equipo debe estar presente siempre. Si sois líderes de un equipo de trabajo, de un departamento, de una empresa, de una organización, esta automotivación, el autocontrol, vuestro autoconocimiento debe estar siempre en activo. Siempre os tenéis que estar formando en este tipo de conocimiento. Y luego hay otra cosa que son las experiencias anteriores, que siempre nos afectan. No es que como a mí ya me pasó esto,
pues es probable que eso sea una creencia que limite mucho tu trabajo en este equipo, porque puede que en tu equipo existan otras características y que eso que te pasó en experiencias anteriores pueda servir para ayudar al equipo o también para limitar su camino. La calidad de vida social, familiar, relacional, el que tengas o no redes de apoyo, eso es algo también esencial. No va a ser lo mismo una persona que está sufriendo un estrés laboral y un nivel alto, pero que luego en su vida personal, en su vida social, en su situación externa al trabajo, tiene una red de apoyo extensa, lo va a llevar mucho mejor, va a ser capaz de prevenir y de reducir estos niveles muchísimo mejor que una persona que no tenga estas redes de apoyo. Y luego algo que lo que quiero también hacer hincapié hoy e incidir y son ciertos rasgos de la personalidad, que no son ni enfermedades ni trastornos, sino que son eso, rasgos de la personalidad. Eso los que sois psicólogos, psicólogas y los que trabajáis en recursos humanos, creo que es algo en lo que tenéis que tener muy en cuenta, y cuando eres líder de un equipo debes conocer estos rasgos de la personalidad de todas y cada una de las personas de tu equipo. Estos rasgos pueden ser la alta sensibilidad, la timidez, si eres extrovertido, si eres introvertida. Esto es algo que afecta muchísimo a la tendencia a tener ciertos niveles de estrés laboral y tener cierta capacidad más alta o menos alta para gestionarlos. Por eso os voy a hacer una recomendación hoy, aparte de las recomendaciones que os he hecho, y es que si queréis saber más sobre estos rasgos de la personalidad, sobre todo si os ha llamado la atención este rasgo de la alta sensibilidad, que visitéis mi página web, tanto la de la Escuela Mar de Terapias como la mía personal, Mar Bustos, y ahí tenéis recursos gratuitos donde vais a poder investigar un poquito o conocer qué es esto. Os digo de antemano que un líder que sepa si en su equipo hay una persona altamente sensible, va a poder aprovechar mucho más todos los dones que esta alta sensibilidad nos ofrece, y que esta alta sensibilidad vista como una fortaleza nos va a aportar al equipo muchísimo. Así que si eres líder, te invito a que veas estos recursos gratuitos. La alta sensibilidad dentro de esta página, tanto de Mar Bustos como un Mar de Terapias, la vais a encontrar con esta imagen, y luego podéis también ver estos otros 2 vídeos, podéis ver muchos más porque ahí vais a encontrar mucho más recursos gratuitos sobre estrés laboral y estados de ánimo, que es algo que hemos tratado ya en estas 2 primeras sesiones, y también sobre el estrés postraumático y la alta sensibilidad, para que sepáis diferenciar entre la tendencia de este rasgo y lo que es un estrés postraumático. Bueno, me imagino que veis esta imagen y también os sentís identificadas o identificados en algún momento. Sí, efectivamente, los cambios en el teletrabajo también nos han afectado mucho. Así que ahora vamos a hablar de las consecuencias personales y mentales. Voy a pasar lo más rápidamente posible, pero podéis ir leyéndolas tal y como yo las voy bajando, ¿vale? Seguramente hay muchas que os suenan, sobre todo hemos hablado de la incapacidad, de que empezamos a pensar que yo no valgo, yo no puedo. Empezamos a tener pensamientos negativos y distorsionados, o sea, pensamientos que siempre están con el no, con la incapacidad. Empezamos también a tener esa alta susceptibilidad. Todo esto también lo hemos hablado anteriormente, hablando del estrés y la ansiedad en general, pero ahora cuando lo vemos aquí en el entorno laboral es cuando podemos también reconocerlo dentro de ese propósito de esta sesión, dentro de nuestro equipo de trabajo y de nuestro puesto de trabajo. La preocupación excesiva, las adicciones. Tenemos una hipersensibilidad a las críticas también. Esto es bastante importante también de tenerlo en cuenta, porque hay veces que cuando llega un momento ya que es que te dicen, oye, qué bien has hecho este trabajo, y ya reaccionas como, ay, ¿qué me va a decir? ¿No? Es algo que nos está costando. Lo del insomnio, la apatía, la culpa y el victimismo. Muy importante hablar de esto, pero sobre todo esta baja energía, esta baja autoestima. Las explosiones emocionales. Es como que
de repente te das cuenta de que ha saltado alguien en el equipo en una de las reuniones, de repente alguien te salta con algo que ni te esperabas, ni te imaginabas que le estaba pasando, porque ha habido una falta de comunicación hasta este momento que esa persona lo suelta cuando menos viene a cuento y además de una forma bastante desagradable y en un momento que no es adecuado y que a todos nos afecta muchísimo. Las consecuencias relacionales, esto también es algo que seguro que habéis visto en este momento post-COVID, porque afecta a la convivencia con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestras amistades. Afecta a nuestra comunicación. Cuando tenemos estrés laboral, nos vamos a casa y estamos con nuestro estrés laboral y contando, porque mira lo que me ha pasado, porque mira mi jefe, porque mira mi compañera, porque mira mi compañero. Estamos como en un monotema. Nos vamos a comer con los amigos o con las amigas y ese monotema continúa. Cuando estamos en las relaciones sociales no las disfrutamos y además entramos en un periodo que probablemente es de aislamiento porque tenemos una gran desgana y no nos apetece nada, ni ver a nadie ni ir a ningún sitio. Ahora vamos a hablar de los factores relativos a la organización que son también muy importantes porque aquí es donde a veces nos situamos dentro de la empresa. Cuando yo hago un diagnóstico social, un análisis de la realidad de lo que está ocurriendo en esta organización, que es lo primero que tratamos, si el grupo es pequeño, incluso hago entrevistas individuales. Si el grupo es muy grande, bueno, pues entonces se hacen cuestionarios, se recoge la información y con esa información incluso hago un tratamiento sociométrico y ahí es donde veo qué es lo que le está pasando a las relaciones dentro de ese equipo. Pero también hay factores relativos a lo que es la planificación, la organización y la cultura de la organización. A veces esa cultura y esa organización política de la organización también lleva a provocar estos estados de estrés. Por ejemplo, estos son algo también generales, pero aunque es el último que he puesto, lo voy a hablar de él el primero porque es algo esencial, el nivel de deshumanización. Esto es algo que casi todos los que hemos trabajado o trabajamos en organizaciones que nos dedicamos a otras personas, llega un momento que o lo analizas y te das cuenta de hasta dónde has llegado, por ejemplo, el sistema sanitario, que muchas veces lo hablamos, ¿no? Es que ahora hablamos del sistema sanitario y de los médicos como algo que, bueno, como héroes, aunque a ellos en general no les gusta este tratamiento. Yo tampoco estoy excesivamente de acuerdo con él, pero sí que es verdad que llegan a un nivel de deshumanización porque para alejarse del problema, de la situación que tiene el paciente o la persona que viene a contarte su situación y a pedirte ayuda, llega un momento en que las personas se deshumanizan y ahí ese nivel de deshumanización es muy importante que la organización lo trabaje. Sobre todo eso, si trabaja con personas. Luego está también este sentimiento de, es que yo aquí no voy a subir nunca, no voy a mejorar. Mi carrera ha llegado al tope y parece que no voy a aumentar más. La conciliación familiar y por supuesto, y por supuesto, cómo no, esto que estamos haciendo, que se ha enganchado la planta. Estos son cosas del directo, Mar. Sí, a mí, bueno, es que a mí me encanta que pasen estas cosas en directo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta mucho en confinamiento, ¿eh? Sí, sí. Es muy importante que tengamos en cuenta, decía, esta sensación del trabajador de que no va a llegar a más, porque nosotros como personas siempre tenemos objetivos, tenemos una visión de nuestra vida y tenemos siempre una misión y un propósito personal. Es muy importante que los líderes también sepáis trabajar con las personas de vuestro equipo en este propósito, en esta necesidad que tienen de mejora, en esta necesidad de crecimiento personal. Esto del crecimiento personal está muy de moda, pero es que es algo que es una necesidad humana. Necesitas saber que vas a llegar a más, que vas a hacer algo más y qué es lo que hay allá al final. Cumplir tus deseos. Las consecuencias que produce esto en la organización, que es precisamente en lo que hoy quiero que
nos centremos y que reconozcamos es en el rendimiento, en los resultados, en la producción. Baja el nivel de ventas, eso es algo muy importante. Igual que yo soy autónoma y trabajo para que mi trabajo me dé para comer, para vivir y para hacer todo lo que requiere mi vida, una empresa se organiza y se hace, sea una pyme o sea una gran empresa, para tener resultados económicos, para ganar dinero, para poder pagar los sueldos de las personas para las que trabaja, y cuando estos niveles de estrés son altos, las ventas bajan. ¿Por qué? Porque hay muchísimas reclamaciones, porque hay una bajada en el nivel o en la calidad de los productos, porque existen un montón de errores que no solamente son por parte del trabajador en su actividad, sino que a veces ocurren en la planificación misma o en la seguridad. Hay una gran diferencia entre el esfuerzo y los resultados que se consiguen. Y luego en el ambiente de trabajo es un ambiente muy malo. Aparecen la desconfianza, los abusos, el acoso, las dificultades de comunicación y de relación. Esto de que a un líder, por ejemplo, o en un equipo alguien le diga, no, es que yo no quiero trabajar con fulanito o con menganita. Es un verdadero problema que esa persona que gestiona el equipo tiene que saber manejar, porque eso es ser líder, poder manejar las situaciones que ocurren para que la visión de ese equipo y el objetivo se cumpla. Esa falta de cooperación hace que entremos en una sensación de miedo y de alerta. Esto que hablábamos, que realmente puede ser positivo cuando es estrés, puede ser positivo cuando nos mantiene activos y nos hace entrar en acción, pero que si estamos en un estado constante de alerta y de miedo, no nos mejora. Como decía, es cuando empiezan las bajas. El 30% de las bajas decíamos que normalmente son por estrés o por ansiedad o por depresión, con lo cual, como yo vaticino, creo que cuando todo esto se ha estudiado y el COVID pase, seguramente el año que viene esas cifras van a aumentar muchísimo. Y otra cosa muy importante, que las auditorías no funcionan. Y cada vez que vienen y hacen una auditoría externa, resulta que hay algo que no funciona y que las auditorías internas se tienen que hacer de una forma muy repetitiva porque tampoco funcionan. Es decir, que el alto nivel de estrés afecta en la organización absolutamente a todas sus a todos sus objetivos, a todo para lo que una empresa está organizada. Bueno, no sé si esta foto os suena y os sentís identificadas o identificados. Yo sí, me siento muy identificada. Esta mirada de estar perdida, de no saber hacia dónde vas, de no saber qué puedes hacer. El síndrome del quemado, el síndrome de burnout, es un conjunto de síntomas. Siempre que hablamos de síndrome, hablamos de un conjunto de síntomas y que es una causa también de cuando estamos en este estado de alerta y de miedo durante demasiado tiempo y no hemos sido capaces de gestionarlo, con lo cual tenemos una sensación de que no logramos nada, de que no tenemos energía, de que ya somos incapaces, no podemos más. Nos sentimos agotadas tanto física como emocionalmente y estamos deseando cambiar, huir. Aquí es donde aparecen también un montón de peticiones. Yo quiero cambiar de departamento, yo quiero cambiar de zona, yo quiero que me cambies de máquina, yo quiero que me pongas en otro sitio, yo me quiero ir a la oficina de Pamplona, yo me quiero ir a la sede de tal sitio. ¿Por qué? Porque ya vemos como que todo se nos ha cerrado. Es una sensación de que no podemos más. Por eso es el síndrome del quemado. Y seguro que algunas de las personas que estáis aquí os suena. ¿Y esta a qué os suena? La semana pasada alguien me preguntó sobre el mobbing, ¿verdad? Bueno, pues el mobbing o el acoso laboral es un tipo de maltrato. Eso quiero que también lo tengamos claro. Es algo que tanto los trabajadores como los líderes tenemos que tener muy en cuenta, porque aquí aparece la manipulación, aparece un montón de factores y es un foco, como aquí os cuento, que es relativo a todo, a la tarea, a la organización, a las características personales. Afecta a todas y cada una de las personas. ¿Qué pasa? Que aquí hay ciertos síntomas o ciertos factores que son los que más se conoce que afectan, aunque hay muchos otros
pero esto es un tema también que ha aumentado muchísimo. Os puedo decir que en las personas con las que yo trabajo actualmente, puedo deciros que en el último año y medio, pues dentro de, esto es una estadística mía, muy pequeña, pero que por si os sirve, creo que ha aumentado incluso un 30% los estados de mobbing y las personas que se acercan que sufren acoso laboral. Las relaciones autoritarias que se enfocan en resultados sin tener en cuenta el proceso y el capital humano, como os hablaba antes, esto lleva a la deshumanización, tienen mucho que ver con que se den estas situaciones. El desequilibrio entre la tarea y el control de lo que tú estás haciendo. Da lo mismo que sea por la formación, como hablábamos antes, de que no sabes cómo enfrentarte a este nuevo programa que te han puesto, o porque las funciones no están acordes con lo que tú haces. La sobrecarga tanto en el tiempo, en la cantidad de trabajo, como en esa calidad, porque lo que van a intentar cuando estás en estas situaciones es desprestigiarte. Y además van a intentar que no tengas la información para provocar más errores. Los compañeros y las compañeras o incluso los jefes o las personas que trabajan para ti y que están siendo acosadores, normalmente se meten incluso con tu vida privada. Hay personas que han sufrido incluso amenazas. Es decir, es algo con lo que hay que tener mucho cuidado y que la empresa tiene que estar preparada. Porque normalmente una de las cosas que más se puede notar en que hay mobbing o acoso laboral es que a la persona normalmente se le dan tareas insignificantes. Se le impide que se pueda comunicar con otros departamentos o con otros compañeros y normalmente tiene una situación o un despacho, un trabajo en el que está totalmente aislada. Esto es algo que dentro de lo que es el maltrato y las situaciones de violencia hoy en día se tiene muchísimo en cuenta, porque también seguramente vamos a conocer cifras que nos van a sorprender. Se crea un entorno en el que la persona pues, no puede vivir. Es una sensación de a mí qué me está pasando. Para mí es importante prevenirla y para eso, desde mi punto de vista, es importante hacer procesos de autoconocimiento personales y grupales que fomenten la sinergia de las capacidades. Sí, a través de las redes sociales también existe, pero como hoy nos íbamos a centrar en el entorno laboral, pues no he querido tampoco poner esa parte. Hoy en día es algo añadido, ya que tenemos el teletrabajo, pero realmente dentro de lo que es el entorno laboral no se da tanto, aunque sí ocurre pues, cuando una empresa, por ejemplo, tiene pues una red social y a través de ahí suelen acosarla. Eso lo hemos vivido casi todos, pero si alguna vez se os da un acoso en redes sociales, lo que tenéis que hacer es hablar con el sistema de seguridad del Ministerio del Interior y ahí os van a decir exactamente lo que tenéis que hacer. Pero Es que, Marcia, digamos que hoy me quería centrar un poquito claro, más en lo que es en el trabajo nuestro y en el entorno laboral. que al final eso Me tiene parece... tiene unas consecuencias muy graves y lo hemos vivido no hace mucho tiempo, que al final produce unas consecuencias que terminan fatal. Sí, hay un departamento especial en el Ministerio del Interior, que es el de Seguridad Telemática, y ahí, si os ponéis en contacto, os van a decir todo lo que tenéis que hacer y cómo lo tenéis que hacer. Y sobre todo, lo importante del mobbing es tener pruebas. Anotarlo todo, tenerlo todo anotado y tener pruebas, si es en redes sociales, tener impresiones de pantalla y antes de cualquier cosa tener esas pruebas. Eso es lo esencial y lo primero que os van a pedir. Pero vamos, ya os digo que hay un departamento especial para esto, que yo lo conozco personalmente y que funciona bastante bien y te van a decir cómo tienes que hacerlo. Así que creo que es muy importante establecer un plan de prevención en el que debería entrar también esto de lo que es la parte telemática actualmente hoy en día, en donde se impliquen tanto los directivos como los trabajadores. Esto es un trabajo de todos, la prevención es un trabajo de todos. Esto es lo que yo creo que es más importante. Y luego, pues tenéis que, según la Agencia Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, pues es importante que se conozca bien la rutina, que se conozca bien el rol, las funciones, cuál es el objetivo,
que se acuerde cómo se van a hacer las tareas, que se reduzcan el nivel de trabajos repetitivos y monótonos. Lo que pasa es que esto yo lo veo muy general y las personas que trabajáis, por ejemplo, en una cadena de producción me vais a decir, claro, pero es que ¿cómo vamos a reducir el volumen de trabajos repetitivos, ¿no? Existen métodos que yo utilizo también cuando trabajo con los equipos de hacer diferentes paradas muy pequeñitas, pero que ayudan y cambiar y rotar. Hay diferentes estrategias que se pueden utilizar. Y sobre todo es desarrollar un estilo de liderazgo participativo, orientado a las personas. Esto también de los estilos de liderazgo es algo que nos llevaría muchísimo más tiempo, pero yo invito a todas las personas que dirigen un equipo a que se formen en liderazgo participativo orientado a las personas, porque al final el mayor capital de una empresa, el mayor capital de una organización o de una ONG, que es con lo que yo también he tenido más experiencia, es el capital humano. Así que es importante que se incluya el acoso en la evaluación de riesgos laborales. Es esencial. Yo creo que eso es basiquísimo. Y bueno, vamos a pasar en estos últimos minutos a hablar de estos factores especiales que nos afectan actualmente. Por eso a mí me ha encantado la imagen esta de la Mona Lisa con la mascarilla, porque es algo que ahora pues es muy habitual y que realmente nos ha afectado. Estos estresores añadidos son, por ejemplo, los nuevos conceptos y la nueva situación, el ERTE. Yo cuando oí por primera vez, vamos a hacer ERTES, yo no sabía ni lo que era eso. Era algo que es algo muy nuevo, pero que ahora todos conocemos. Y esto es algo que va a permanecer en nuestro día a día porque ahora ya lo conocemos, pero al principio era algo que nos asustaba mucho, nos produce mucho estrés, nos produce pues mucha inseguridad y mucha inquietud el ver, pues a ver, a mí quién me va a pagar, cómo me van a pagar, esto hasta cuándo dura, esto cuándo deja de durar. Es algo que, bueno, que está ahora mismo en nuestro día a día. Luego algo que en lo que yo también quiero hacer hincapié en estas novedades post-COVID es en la conciliación familiar. No estamos acostumbrados, los padres y las madres, a pasar tanto tiempo con nuestros hijos y con nuestras hijas. No estamos acostumbrados a que durante todo el día nuestros hijos y nuestras hijas estén con nosotros. Y cuando nos hemos ido a trabajar a casa, esto ha sido un conflicto tremendo. Y ahora que ya estamos acostumbrados, tenemos que volver a reorganizarnos. Con lo cual, esto es algo que nos ha afectado y nos afecta mucho todavía. Porque esa familia extensa en la que vivíamos antes o esa familia extensa en la que desde la antropología y desde la sociología, por ejemplo, en los sistemas mejor organizados familiares, podremos hablar, por ejemplo, de los esquimales, de los inuits. Desde la antropología es uno de los sistemas familiares más ejemplificadores. ¿Por qué? Porque cuando el niño tiene que aprender algo, lo aprende con el mejor del grupo. Cuando el niño tiene que aprender a comunicarse, lo aprende porque está dentro del grupo y tiene su espacio dentro del grupo. Y nosotros estamos en una sociedad en la que hemos empezado a dividir este edadismo de discriminación empieza desde la infancia. Vamos a una comida, nos ponemos a comer los mayores y los niños en una mesa aparte. Este tipo de cosas ha hecho que ahora tengamos que replantearnos todo esto. No podemos llevárselo a los abuelos para que los cuiden, aunque ahora estamos volviendo otra vez. Pero las ayudas que teníamos, por ejemplo, me ha hablado varias personas de que, claro, es que la persona que venía a limpiar a mi casa ya no viene, con lo cual ahora eso es otra tarea que yo tengo que hacer. Eso es algo que también nos ha fallado. Tampoco estamos acostumbradas a estar con nuestra pareja 24 horas al día. Y bueno, esto ha sido también algo que ha afectado mucho, que hemos visto cómo ha habido muchísimo maltrato. Ha habido muchísimas situaciones que han quedado incluso soterradas y que poco a poco iremos encontrando. Pero este cambio de compartir, de tener que llegar a acuerdos, de respetar el espacio del otro, de mostrar lo que tú haces, porque ahora te ve todo el mundo trabajando en tu casa con el ordenador o con lo que estés haciendo. Y sin embargo, antes tu esposo, tu esposa o tus hijos no tenían ni idea de lo que eras. Este cambio de tener que pedir, oye, mira, permíteme de tal hora a tal hora usar el ordenador y tú lo usas de tal hora a tal hora. Tampoco estábamos acostumbrados.
Sí, efectivamente, el miedo al virus, el miedo al contagio. Esto es lo que nos está ocurriendo ahora en la vuelta al trabajo post-COVID. El tener que usar una mascarilla, el tener que cambiar estos protocolos, el miedo al contagio, esta ansiedad que nos produce, la incertidumbre, la impotencia, nos sentimos vulnerables porque no sabemos cómo enfrentarnos a esta nueva situación. La sobrecarga que hemos vivido durante todo este tiempo. Los que hemos tenido que enfrentarnos a estos cambios en el entorno habitual y, bueno, los que han trabajado en servicios hacia otras personas. Yo que he trabajado formando a personal de residencias de ancianos y formando a personal en centros de día, imagino y tengo clarísimo cómo esa sobrecarga les ha afectado y les está afectando ahora. Es algo que, claro, si ya es difícil, si es complicado y necesitas tener esos espacios de comunicación y de desahogo cuando trabajas cuidando a personas, ahora el desconcierto y la orientación es tremendo y además tenemos tanta información que no sabemos cómo ir hasta allí. Pero claro, ¿dónde veo yo esta oportunidad y dónde creo que tenemos que apoyarnos? Porque el COVID nos ha hecho más transparentes, tanto en nuestra vida familiar como laboral como personal. Había cosas que estaban totalmente escondidas y que ahora conocemos nosotras y que conocen los demás también de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra situación. Es lo que acaba de pasar, por ejemplo, con la planta, ¿no? Que ahora sabemos, pues, dónde viven otros, cómo son sus casas, si tienen más luz, si tienen menos luz, ese tipo de cosas que antes ni siquiera conocíamos, pero de nuestro equipo ahora sabemos muchas más cosas personales de las que sabíamos antes. Así que creo que es importante que aprovechemos todo esto que hemos descubierto y que nos produce bienestar y nos da resultados y que podamos cambiar lo que no funciona. Ahí está esa recomendación que os hacía de observar. En el trabajo, esto es una introducción a lo que haremos la semana que viene. Tenemos que pensar en las medidas de protección, en la revisión y ajustes de nuestra organización, tanto en su planificación como en los sistemas, como en la misma cultura que os comentaba antes de la organización. Tener una supervisión continuada, mejorar la comunicación, adaptarla, y en otros entornos pues tenemos que aprender a gestionar el tiempo, tener un descanso reparador, cómo disfrutar de nuestro ocio, nuestro tiempo libre, aprender técnicas y recursos de relajación y de autoconocimiento. Practicaremos alguna la semana que viene. Saber cómo comunicarnos para llegar a acuerdos y, cómo no, pedir ayuda. Esto es algo que a las personas nos cuesta mucho y que todo esto nos va a ayudar a minimizar estos efectos. Pero de esto hablaremos en la sesión próxima. Que hablaremos de estas herramientas útiles y, bueno, son las 2. No sé si tenéis alguna duda o queréis decir algo, y si no, pues puedo contestaros luego más tarde. Os voy a poner aquí. Mar, yo te iba a hacer una pregunta, pero creo que me la vas a responder en la sesión siguiente, porque has hablado del grupo de sanitarios y, claro, es un grupo que evidentemente ha tenido una sobrecarga brutal en este periodo. Y tenemos claro que, bueno, pues ahora que tenemos estamos teniendo rebrotes, pero se supone que no tenemos tantos casos, bueno, pues físicamente se estarán recuperando, pero psicológicamente están muy dañados. Te iba a preguntar eso, que evidentemente nosotros dentro de la asociación, que como sabes somos una asociación intersectorial y que tenemos pues tenemos al grupo de sanitarios a través de hospitales y demás, pues ahí lo dejo en el aire, que seguramente que creo que lo vamos a trabajar en la siguiente sesión, de cómo, bueno, pues de alguna manera nos vas a dar herramientas para ayudar, pues eso, a algunos colectivos que evidentemente todavía han sufrido más que otros. Sí, todos los colectivos y todas las personas que trabajamos con personas, este periodo ha sido un periodo durísimo y de una sobreestimulación y sobrecarga constante.
Entonces, de eso vamos a hablar, precisamente por eso voy a preparar una práctica para que también podamos practicar alguna técnica, aunque sean cortitas y pequeñitas, y hablar un poquito más de cómo podemos enfrentarnos a esta situación, porque precisamente el colectivo de sanitarios, incluso el colectivo de la policía, los bomberos, las personas, el personal de las residencias, el personal de los centros donde se trabaja con personas, las escuelas de educación especial, las escuelas infantiles que han tenido que trabajar de otra forma externa y hacer otra, solamente el aluvión de dudas, de preguntas, de inseguridades que hemos recibido es algo que ya nos ha sobrecargado muchísimo. Entonces sí, lo hablaremos la próxima semana e incluso haremos alguna pequeña práctica. Fenomenal. Pues gracias, Mar. Ya he visto que en el chat has indicado tu correo electrónico y el teléfono, con lo cual, pues los asistentes, si tienen dudas, que entiendo que a lo mejor pueden ser más particulares, pues yo les invito, por supuesto, a que utilicen ese contacto. Y bueno, por supuesto que todos me conocen y mis datos siempre disponibles para dar respuesta y trasladar también a ti lo que consideren. Mar, yo creo que de nuevo les emplazamos para el jueves próximo a la 1. Nosotros, como siempre, subiremos la presentación que tú nos vas a hacer llegar amablemente, la vamos a hacer subir, la subiremos a la escuela de formación de AEDE. Y el vídeo, pues por supuesto, lo vamos a subir al canal de YouTube para que esté disponible y haremos difusión de él. Por lo tanto, Mar, muchas gracias por tu participación y ya dejo que tú también te despidas. Pues muchas gracias, Maribal. Estupendo. Nos vemos el jueves que viene. Recordaros de nuevo solamente que será la 1 y que lo que vamos a hacer es hablar ya de herramientas concretas. He dejado también mi WhatsApp y mi correo para que si alguna de las personas que estáis aquí haya algo que se haya quedado, algún flequito de estos que se quedan por ahí sueltos o queráis que tratemos algún sector en concreto, que me lo hagáis saber con un tiempo determinado para que yo lo pueda preparar. Yo creo que os va a servir, seáis del sector que seáis, ¿vale? Pero si hay alguna persona que quiera hacer alguna aportación, me lo puede pedir y me lo puede mandar, ¿vale? Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.